esposo, ¿qué les inspira a él a ser los ejemplos de las buenas personas? Cuando yo veo que alguien sacrifica mucho, porque a veces en la iglesia nosotros pensamos, hago esto y es un sacrificio, y la verdad es que no es así. Esas son cosas que deberíamos de hacer regularmente o debería ser nuestra vida normal. Pero les voy a poner un ejemplo. Yo cuando era joven, un día vi a unos hermanos que eran muy mayores de edad, y ellos, para poder ir al templo, vendieron su casa para poder financiar el gasto del viaje. Ese era un sacrificio. Y a mí me inspiraba, o me inspira a recordar eso, el saber que por el Evangelio, por el Señor, uno debe estar dispuesto a hacer todas las cosas posibles y hasta imposibles. Cuando sean imposibles, el Señor se encargará de la parte que ya nosotros no podemos hacer, pero debemos estar siempre dispuestos a obedecerle y considerar que si Él pidió hacer algo es porque es algo que podemos hacer y lo deberíamos de tomar como una bendición, porque nosotros tenemos la gran capacidad y la habilidad de poder obedecer su voz y seguirle siempre. Y créanme que el sacrificio de personas, los misioneros, los líderes, los obispos, nos ayudan a seguir adelante y a seguir apoyándolos y a comprender que Dios nos va a bendecir cuando nosotros hacemos su voluntad. Entonces, hermanos, debemos de estar dispuestos a ahorita que él estaba hablando, me acordé de la escritura esa que dice que por sacrificio se dan bendiciones. Podemos defender la verdad aun cuando estemos solos. Era el título del objetivo de esta mañana. Podemos defender la verdad, hermanas. Decía, cuando yo era niña, me decía, te puedes esconder en todos lados, pero de todas maneras hay alguien que te está viendo, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial siempre nos está mirando y siempre nos va a ayudar, hermanos. Y esto se convierte en un hábito, ¿verdad? A mí, no crean, para mí es bien difícil esto de la tecnología, pero como me decía la hermana Cuellar cuando íbamos al estaque en inglés, se cayó, al estaque en inglés, ella decía, a usted siempre le piden la oración en inglés, me decía, siempre le andan pidiendo la oración, y era todo en inglés, ¿verdad? Y para mí es muy difícil eso, pero el Señor nos pone para que nosotros podamos vencer esos desafíos y progresar y desarrollar nuestros talentos. Así es que esta es una oportunidad en estas circunstancias en las que vivimos, o el de ser madres, hermanos, podemos nosotros siempre defender la verdad, aun cuando seamos uno solo miembro de la iglesia en la familia, aun cuando tu esposo está inactivo o cuando tus hijos no van a la capilla, nosotros debemos de seguir adelante y no perder la fe, porque eso es algo bien importante, el que lo hagamos con cariño y con esfuerzo. Entonces nos vamos a ir a otro. Entonces me faltaron las respuestas, hermanos. No oí a nadie decir qué los inspiran a ustedes. Ya, aquí tengo a la hermana Jackie. Dice, a mí me inspira a seguir adelante y a tener fe en nuestro Padre Celestial que está conmigo y no estoy sola. ¿A qué les inspira a ustedes los buenos ejemplos de otras personas? Participen. Ahora, el otro tema a tratar es, al estudiar la palabra de Dios, debemos aplicar nuestros corazones para entender. Y nos vamos a ir a Amós, el 12 y el 27, por favor. Amós 12, el 27. Y antes, hermanos, les voy cuando Binadí les estaba hablando a los sacerdotes del rey Noé, los sacerdotes del rey Noé dijeron pues que le hicieron una pregunta y Binadí les dijo, pero si ustedes predican, ¿cómo es posible que no enseñen esto? Dice, entonces, hermanos, cuando él hizo esto, porque los sacerdotes estaban predicando una cosa y haciendo otra. Y vamos a leer
Mosía 12, el 27, y 12:27, y dice: ¿no habéis aplicado esto? ¿No habéis aplicado vuestros corazones para entender? Por tanto, no habéis sido sabios, porque pues, ¿qué enseñáis a este pueblo? O sea que ellos no habían puesto su corazón, hermanos, para aprender. Es muy importante que nosotros pongamos nuestro corazón cuando nosotros aprendemos las escrituras. Entonces, ¿cómo nosotros ponemos el corazón para aprender? El corazón y el hecho tienen que ir juntos. Porque si nosotros estudiamos solo las escrituras, pero no practicamos, entonces es como que no entendimos, ¿verdad? O como que no, mucha palabrería, pero nada de acción. Entonces así estaban los sacerdotes del rey Noé. Y Abinadí les dijo que no estaba bien lo que ellos estaban haciendo. Les dijo que estaba mal. Nosotros en este tiempo lo vamos a ubicar a nuestro tiempo. Nosotros estudiamos las escrituras en este tiempo. Estudiamos el de venid a mí, de ven y sígueme. Dice: Abinadí criticó a los sacerdotes por la manera en que ellos aplicaban las enseñanzas. Pensemos, ¿qué diría Abinadí sobre nuestro estudio del Evangelio? ¿Qué diría él sobre nuestro estudio del Evangelio? Es algo que nosotros tenemos que pensar individualmente. Dice: ¿qué hacemos que nos ayuda a aplicar el corazón para entender las escrituras y agregar mayor significado al estudio del Evangelio? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted, hermana Cristina? ¿Qué hace usted, hermana Ayala? ¿Qué hace usted? ¿Qué hacen ustedes, Manuel Norris, para aplicar el corazón? ¿Qué tenemos que hacer para aplicar el corazón? Para nosotros, al leer las escrituras. Tenemos que hacerlo, hermanos, con el ejemplo. Debemos de hacer buenas obras. Debemos de estar anhelosamente empeñados en hacer buenas obras, porque si no, no es lo único que nosotros nos vamos a llevar, ¿verdad? El que nosotros podamos a practicar lo que nosotros sabemos. El conocimiento va unido a las acciones, hermano, a la práctica. Si no hay práctica, de nada sirve. La hermana Magda nos dice: hay una pregunta muy difícil, porque en estos tiempos seguir, pero el mayor que yo lo practico por el Padre Celestial y por mi Padre biológico, que siempre nos enseñó. Que siempre nos enseñó, dice, que en paz descanse, no importa la condición social, para ser persona de bien. Exactamente. Y luego vivir el Evangelio, hermanos. Debemos de vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio es, en este Día de las Madres, hermanas, es tener más paciencia, en perseverar en hacer las cosas buenas. Esas cosas, hermanas, que las mujeres en este tiempo estamos perdiendo, ¿verdad? Nos debemos de recordar, hermanos, que el amor nunca deja de ser, ¿verdad? Ese es el lema de la Sociedad de Socorro. Y al leer las escrituras y al practicarlas, hermanas, me acuerdo, no sé quién decía que vale más quedarse callada, ¿verdad? Y no hablar. Y a veces eso cuesta mucho trabajo. Cada una de nosotros sabe, hermanas, cómo debemos de vivir el Evangelio. Pero el tema del día de hoy es que debemos de aprenderlo con el corazón. Y para aprenderlo con el corazón, eso significa llevarlo a la práctica, hermanos. Porque recuerden que los sacerdotes del rey Noé, a pesar de que eran los sacerdotes los que guiaban al pueblo, no les daban un buen ejemplo. Hay una escritura y en estos momentos se me viene a la mente que con sus labios le honran,
pero su corazón está lejos. Entonces debemos, hermanos, de que al leer las escrituras y al estar viendo este manual de Ven y Sígueme, nosotros podamos llevarlo con un buen ejemplo cada día, tanto para nuestros hijos como para nuestro esposo, como para nuestros vecinos, ¿verdad? Siempre es importante hacer un poquito más. Y vamos ahora, hermanos, yo le voy a dar el tiempo a mi esposo porque él va a dar el otro tema, que es la salvación viene por medio de Jesucristo y por su expiación. Pues buenas tardes. Yo no soy el maestro, pero como ustedes no están aquí, me toca tener que participar y qué bueno que lo podemos hacer. El punto dice que la salvación viene por medio de Jesucristo y de su expiación, y se basa en el capítulo 14 de Mosías, en donde habla acerca de la justicia y la misericordia. Yo previamente les envié en el Messenger, en el obispado de Huntington Park, un video que se llama El Mediador. Y el video habla acerca de un joven que obtuvo una deuda, ¿verdad? Aún sabiendo que era difícil o que sería difícil, él quería obtener algo y se metió en esa deuda aun cuando le habían advertido de que la deuda era difícil y que el acreedor era una persona sumamente dura y difícil. Sin embargo, él accedió a la deuda. La clase aquí nos dice que si nosotros alcanzamos a comprender lo que significa que Cristo ha satisfecho las exigencias de la justicia, como dice en Mosías 15:9, dice: habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Para que nosotros podamos comprender, dice aquí, podemos buscar la palabra justicia en el índice de estudio de las escrituras que viene en la parte de atrás, o en sus teléfonos celulares busquen la palabra justicia en la guía de estudio, y la verdad es que es bastante lo que hay que recorrer aquí. Déjenme ver, juramento, aquí está, justicia. Dice que justicia en las escrituras se ve como, normalmente tiene dos sentidos. Voy a decir primero el número 2, que tiene que ver con la dignidad, la integridad y la santidad de una persona. Y el número 1, que es el que es más importante aquí, dice que la justicia normalmente son las bendiciones que se reciben como consecuencia infalible de los pensamientos y de los hechos rectos. También la justicia tiene que ver con el castigo que se recibe como consecuencia invariable de los pecados de los que no se hayan arrepentido. La justicia, dice, es una ley eterna que requiere un castigo cada vez que se quebrante una ley. Eso ustedes lo pueden ver en el capítulo 42 de Alma, los versículos 13 al 24. Si la persona no se arrepiente, el pecador tiene que pagar las exigencias de la justicia. Y eso lo pueden ver muy bien en Mosías 22, del 38 al 39, o Doctrina y Convenios 19-17, en la cual vamos a leer, que dice: mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Y eso es cuando la persona no se arrepiente, entonces tiene que pagarles. Pero si la persona se arrepiente, entonces el Salvador paga las exigencias de la justicia por medio de su expiación, invocando la misericordia. Y esto significa, hermanos, como dice el video, si ustedes lo vieron, se llama El Mediador. Y habla, como les dije, de este joven que adquirió una deuda y él dejó pasar el tiempo, invariablemente pensaba en la deuda. Sin embargo, llegó el momento de ejecutar el contrato y él no pudo pagar la deuda. Entonces el acreedor, con todo derecho, vino a exigir su pago y el joven no tenía. Entonces el acreedor le dijo: bueno, entonces me voy a quedar con todas tus propiedades y además tendrás que ir a la cárcel. Entonces en ese momento, yo pienso como todos, el joven, el que tenía la deuda, invocó al poder de la misericordia. Dijo: pero ten misericordia de mí. Y el acreedor le dijo: no,
la misericordia solo funciona en una sola parte y te beneficia a ti nada más. Si yo tengo misericordia, entonces la justicia no me hace justicia a mí. Los dos tenían, cierta manera, parte y razón, ¿verdad? Y cuando yo digo que a veces somos así, nosotros, el mismo video dice que esto es como una deuda, una tarjeta de crédito espiritual que nosotros tenemos, la cual se nos da y podemos estar usando y normalmente lo hacemos, pero llegará el día en que tendremos que pagar. Por nosotros mismos no somos capaces de satisfacer las demandas de la justicia. Sería muy difícil para nosotros. O podríamos hacer pagos parciales que no van a cubrir la deuda que hemos adquirido. Para eso se requiere un mediador, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entendemos esta parte bien, creo que la entendemos, en que Él es el mediador, Él vino y pagó por nosotros. Y como dice la escritura de la Doctrina y Convenios, si no se arrepienten, entonces tendrán que padecer, dice, así como yo he padecido. Sabemos un poco, muy poco, acerca del sufrimiento de Jesucristo. Y es terrible lo que sabemos, sin embargo, la realidad, yo pienso, fue infinitamente mayor de lo que nosotros leemos en las Escrituras. Yo sé que si nosotros adquirimos esta deuda y la hemos adquirido con Dios, porque las Escrituras dicen que somos deudores, y cada día que pasa, aún por más cosas buenas que hagamos, seguimos siendo deudores, porque Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir. Pero en alguna manera Él ha cubierto esta deuda, y ahora, como el video dice al final, ahora hay un nuevo acreedor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que Él nos pide es seguirle, es conocerle, es aprender de Él y tratar de ser lo más parecido que podamos a Él. Lógicamente va a ser un poco difícil, o a lo mejor en esta vida no vamos a poder, pero en esta vida sí tenemos la capacidad de tratar de ser lo más sinceros y lo más